bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y llevo cautivos sus pensamientos a la obediencia de Jesucristo y ordeno que su entendimiento sea abierto y alumbrado por la palabra de Dios. Que no salga igual esta noche de este lugar. Marcos capítulo 6. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 6. Dice de la siguiente manera: que esta palabra encuentre lugar en nuestro corazón y permanezca para siempre. Amén y amén. Vamos, diga: Señor, yo recibo tu palabra y la recibo con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué les dijo que hicieran? Descansad un poco. ¿Por qué iban a descansar? Habían hecho tanto trabajo, sanidades, prodigios, milagros, maravillas. Habían echado fuera demonios, habían liberado personas, habían hecho de todo. Igual que lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Que trabajamos arduamente por el Señor. Y por eso cada día el Espíritu Santo sigue añadiendo a la iglesia a los que deben de ser salvos. Vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Y dice que les dijo que descansaran un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer. Ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Querían estar solos, ¿no? Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá, ¿cómo? A pie, desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mira qué tremenda cuando la gente tiene necesidad de Dios. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa dónde sea. Dice que ellos se fueron y todavía, imagínense, Jesús y sus discípulos se fueron en barco y ellos se fueron a pie y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Vamos, dígale al Señor: Señor Jesús, pon en mí esa compasión por las almas que te necesitan. ¿La quiere? Amén. Recíbala en el nombre de Jesús. Tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hay que enseñarle a las ovejas? Muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. ¿Cuántos panes habían? 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartiesen los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué hicieron? Comieron y se saciaron. Y recogieron, vea que al Señor no le gusta el desperdicio, el derroche, el despilfarro. Dice el 43,
y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Cuántas personas eran? 5,000 hombres. Otro de los evangelistas dice 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces no eran 5,000. Dice que comieron 5,000 hombres. ¿Por qué menciona a los hombres y no a las mujeres y los niños? Mire qué interesante. O sea, porque los hombres son los que representan el hogar. Los hombres son los que representan la familia. Los hombres son los que dan la cara por su hogar. Los hombres son los que dan la cara por todo en su familia. O así debería de ser. Los hombres. La mujer no es la que tiene que andar resolviendo. Anda, habla vos con el vecino que a vos no te va a hacer nada. Anda vos. No. Mire qué tremendo. Entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, el evangelista, ¿no? Marcos dice, y comieron 5,000. Lo que yo quiero en esta noche transmitirles de parte de Dios es lo siguiente. ¿Cuánto se necesitó para poder alimentar una gran multitud? ¿Ah? 5 panes y 2 peces. ¿Cómo serían esos peces? ¿Será que eran de aquellos? ¿Será que eran algunas ballenas? ¿Será que eran 2 peces de los que se tragaron a Jonás? Y por eso es que comieron el gran pedazo de pescado y el pedacito de pan. ¿Qué dice usted? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Mire, hoy nosotros vamos a resetear el disco cerebral. Vamos a resetear. Y nos vamos a dar cuenta que con la bendición de Dios, lo poco es mucho. Y sin la bendición de Dios, lo mucho es poco. ¿Escuchó eso? Con la bendición de Dios, lo poco es mucho. Y sin la bendición de Dios, lo mucho es poco. Decía allí Ávila, mejor son 1,000 córdobas benditos que 100,000 córdobas malditos. Pero ojo y oído con esto. Mire qué tremendo. Vamos a aprender lo siguiente. El Señor Jesucristo era muy justo, muy como muy cuidadoso con sus discípulos. Cuando tenía que ser fuerte, era fuerte. Cuando tenía que ser grosero, era grosero. Cuando tenía que ser ofensivo, era ofensivo. Pero cuando tenía que ser bueno con ellos, era bueno. Y siempre era bueno, porque yo le voy a decir una cosa, aún la corrección, aún el castigo es parte de la bondad. Porque Él dice, yo reprendo y castigo al que odio. Yo reprendo y castigo al que amo. ¿Sabe usted por qué muchas veces los padres a nosotros nos castigan y nos corrigen? Porque nos aman, porque no quieren que nosotros crucemos el camino que ellos cruzaron. No quieren que nosotros pasemos las mismas picadas de avispa y los mismos piquetes de culebra o las mismas espinas que a ellos se les metieron en los pies. Entonces los padres están allí con esa protección, con ese cuidado, con ese consejo, ¿no? Pero Jesucristo de repente, mira, vienen los discípulos cansados del camino, sedientos de ti. Un desierto habían cruzado. Y vienen a Jesús y le dicen, maestro, yo no sé, comenzaron los 12, ¿no? A testificar. Ahí estaba Judas todavía. Comenzaron los 12 a testificar, maestro, mira, fíjate que anduve en una casa y mira, había un leproso, había un paralítico, ahí estaba alguien que tenía una enfermedad así, mira, maestro, yo vine y la sané. Y comienza después, no, Mateo y todos a hablarle, a testificar de lo que habían hecho. Qué maravilloso un culto de puros testimonios. Qué maravilloso un servicio de puros testimonios. A veces, y yo les voy a decir una cosa, cada uno de ustedes tiene un testimonio o muchos testimonios. Cada uno de ustedes tiene grandes testimonios. No testimonios, testimonios de las grandezas de Dios, de lo que Dios ha hecho, de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios.
uno de los testimonios que ustedes tienen el día de hoy, toditos lo tienen, es que amanecieron vivos, amanecieron respirando, amanecieron viendo, amanecieron escuchando. Comimos, dice Fabiola, peces y panes. Bebimos, disfrutamos de un riquísimo café. Disfrutamos, ¿no? Porque Dios nos ama y los discípulos venían testificando y mira, maestro, que hice esto. Y Judas, ¿y vos qué hiciste? Bueno, Señor, mire un celular ahí bien chévere, Señor. Yo sé la unción que tengo y me lo guardé, mire. Los testimonios de Judas deben de haber sido tremendos. O sea, pasó de todo, ¿no? Pero de repente el Señor los mira que ellos están testificando y seguramente Él les vio o percibió el cansancio en ellos. Y Él dijo, hombre, los muchachos merecen que hoy suspenda el culto. A las águilas les hubiera gustado que les hubiera dicho, el domingo no hay servicio. Sí, porque ayer estuvimos con las águilas ahí renovando fuerzas, quebrándonos el pico, quebrándonos las uñas, arrancándonos las plumas. Y fue un tiempo maravilloso. Íbamos hasta las 2 de la mañana, supuestamente. ¿Y qué va? Nosotros llegamos creo que como a las 6 a la casa. Tremendo. Y sin sueño pero fue hermoso lo que pasó allí. Fuimos a establecer el señorío. Entonces, a lo mejor las águilas hubieran deseado que les hubiera dicho, muchachos, el domingo no lleguen ninguno. O suspendamos el servicio. Pero no, yo sé que andan fuerzas como las del búfalo. Andan rejuvenecidos como el águila. El asunto es que el Señor les dice, vámonos, súbanse en el barco y vámonos. Vamos a estar solos, vamos a ir a compartir un momento. Vamos a estar solos. Y cuando Jesucristo, dice la Escritura, ¿no?, que llega con los discípulos, cuando ellos van, se llevan la sorpresa de que habían más de 15,000 personas ahí. Porque antes no había planificación. Imagínense 5,000 hombres y mujeres que haya tenido por lo menos 4 cada uno. Imagínense cuántos tuvo Jacob, cuántos tuvo Abraham. Porque saben, ¿verdad?, que Abraham después de Isaac todavía tuvo más hijos. Le tuvieron, bueno, él no, le tuvieron a él más hijos. Entonces, el asunto es que Jesús, quiero que vea cómo Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. O sea, los discípulos iban a descansar. Jesús iba a descansar, pero cuando mira la gran multitud, entonces Él dice, hay que resolverles. Pero no lo hizo a regañadientas ni lo hizo de mala gana. Quienes deben de haber dicho, ay, esta gente, deben de haber sido los discípulos, pero Jesús no. Jesús tuvo compasión. Pero mira qué tremendo. Jesucristo llega y mira la gran multitud y Él vio la necesidad. Vamos, dígale, Señor, mira mi necesidad. Vamos, como que quiere que la vea, dígale, Señor, mira mi necesidad. Mira mi necesidad. Y Él sí que la ve. Tal vez ni tu familia entienda tu necesidad. Y a lo mejor ni la puedan resolver tu familia. Pero hay alguien que sí la puede resolver. Se llama Jesús. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Saben que antes yo tenía algo y aprendí de creo que fue de Yamil Jiménez. Yamil Jiménez, un predicador costarricense. Dice que en una ocasión se le acercó a alguien y le dijo, vete a buscar un auto y quiero regalártelo, ve a buscarlo. Entonces dice que él se fue a buscar el auto y anduvo buscando y buscando, y dice que él llegó a un lugar donde encontró uno de $300 y preguntó, ¿funciona? Sí, le dice, tiene sus detallitos, no tiene llantas, no tiene motor, tiene sus detallitos, le dice, pero
te lo doy en $300. Y vino él y le dijo, trato hecho, te lo voy a comprar, $300. Y la cosa es que vino él y se fue donde el varón y le dijo, ya encontré el carro que voy a comprar. Y dice que vino él y le dice, perfecto, le dice, ¿y cuánto es el monto del auto que voy a pagar? Y le dice el 300,000, le dice, bueno, no, $300. ¿Qué le dice? $300. Dice que él solo le dijo, toma, anda, cómpralo. Pero dice que nunca jamás lo volvió a ver ni nunca más le volvió a hablar, porque le dio asco la mentalidad del pastor, la mediocridad. Porque él estaba diciendo, anda, compra un auto. Entonces a veces la gente te invitan a comer y no, unas enchiladitas está bien, pero semejante buffet del que está ahí. Es que no hay que abusar, no, desde que alguien te dice a ti, y yo antes eso tenía, yo le decía, no, está bien, un refresco. No, ahora le digo un refresco para empezar, un batido y me trae. Y añádale. A veces así nos acercamos al Señor, con una mentalidad de mendigos, porque creemos, y algunos hasta lo hacen por disimular. No, es que para que, o sea, en el noviazgo a veces se mira, la invita a cenar y hice una ensaladita, solo pepinito y tomate y unas. Por favor, pide el pavo completo, deje de hacerse. Como para convencerlo, ¿no? Entonces, en el Señor no hay límites. Muchas veces nos acercamos delante de Dios y creemos que Dios tiene problemas financieros, creemos que Dios tiene problemas de ocupación. Dios vive ocupado, pero Él es Dios, Él no se cansa. Dice la Escritura que Él no se fatiga, ni se cansa, ni se duerme. He aquí, no duerme el que guarda a Israel. Pero a veces nos acercamos delante de Dios pensando que no, es que si le pido esto es mucho. Y ahí es donde muchas veces llegamos delante del Señor. Señor, un maridito, una esposita, un carrito, una casita, un solarcito, un pedacito, un negocito, una vaquita, un caballito, un perrito, y un milloncito. Pero nos acercamos. Yo quiero que usted hoy resetee la mente y se dé cuenta cuando usted se acerca delante de Dios. ¿Sabe usted que hay gente que tiene el concepto de Dios como que Dios está limitado? Tienen el concepto como que Dios tiene problemas de economía, tiene problemas de ocupación. Mi gente, imagínense, Dios hizo al hombre. Hay veces que hay personas que creen que ni modo, hay que buscar al doctor para podernos curar, hay que buscar al médico para poder resolver este problema, cuando Él dice la Escritura que solo puede agarrar barro. Imagínense que de acuerdo a los escritos originales, yo no los he leído, los escuché de los estudiosos, de los originales. Cuando aquel hombre ciego se le acercó a Jesucristo y él escupió en tierra, según dicen en el escrito original, el hombre no tenía el ojo, no tenía la chibola del ojo, como decimos. Lo que ese hombre tenía era un hueco, solo tenía el hueco. Y Jesucristo, cuando escupió en tierra y agarró lodo, dicen que lo que Jesús hizo fue hacerle el balín, hacerle la pelota, se lo metió y le dice, anda, lávate. Y cuando ese hombre se fue a lavar, la Escritura dice que este hombre ya venía viendo. Solo agarró lodo. Imagínense, no, es que pastor, es que dicen que los riñones los tengo, mire, como que los cocí en limón. Y que ya no hay nada que hacer. ¿Acaso Él no puede agarrar lodo y hacerte unos riñones ahí del tamaño de un buey? ¿Acaso Él no puede agarrar lodo y darte un corazón nuevo? Ay, es que el hígado graso, pastor, viera y que mire. Yo no sé por qué. ¿Podrá Él darte órganos nuevos? ¿Podrá Él darte, no sé, una matriz nueva, un corazón nuevo, riñones nuevos, pulmones nuevos? Pero ¿qué es lo más fácil? El problema es la mentalidad, que a veces creemos que Dios opera como todo mundo.
¿Y sabe cuál es la mentira más grande? Que en los últimos tiempos la gente está tragándosela con todo y caña, con todo y anzuelo. La mentira más grande que en los últimos tiempos la gente se está tragando es que Dios dejó la ciencia médica para que la usemos. Esa es una de las mentiras más grandes que Satanás le ha metido a la humanidad. Me gusta ese silencio. ¿En qué parte de la Biblia y en qué libro sagrado quedó escrito que Dios dijo: ahí les dejo los médicos para que hagan uso de ellos? Pero hoy en día es más fácil ir y aguantar un tajarrazo y andar una gran cicatriz que creer que Él es suficiente para poder darte órganos nuevos. Yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto, personas que Dios les ha dado riñones nuevos, literalmente, hígado nuevo, corazón nuevo, pulmones nuevos. Yo he visto gente que Dios le ha dado huesos nuevos. Lo he visto. Yo he escuchado los huesos cómo truenan y se arman. Yo he visto columnas cómo se enderezan. Y se escucha el ruido, el traqueteo. Pero ¿qué es más fácil? Es pensar como los discípulos. Que le demos de comer a esta gente y vea lo que les dice. El Señor hablando, pensando que ellos ya eran de ministerio de fuego. Y les dice Él: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? Que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cuánto dinero andaban ellos en ese momento? 200 denarios. Y con 200 denarios ellos dijeron: no es suficiente para darles de comer. Pastor, lo que yo gano son 5,000 pesos y a mí no me diga que me vaya a alquilar porque no es justo con 5,000 pesos. Pastor, lo que yo gano son 5,000 pesos y a mí no me diga que con 5,000 pesos yo vaya y me compre un solar. Pastor, lo que yo gano son 5,000 pesos y a mí no me diga que con eso yo puedo sobrevivir, porque mira, la canasta básica va más cara. ¿Alguien me está entendiendo? Ya sé, 5,000 pesos es muy poquito. Pastor, yo gano 50,000 y con 50,000 usted quiere que yo. ¿Necesitas ganar 50,000 córdobas para poderte comprar una casa? No, pastor, $50,000 necesito. Ayer Mr. Angel estuvo con nosotros allá en actividad, y cuando lo fui a dejar al hotel, cuando lo íbamos dejando, me dice él: mire, varón, fíjese que hay un siervo de Dios que andaba alquilando allá en Ocotal y se vino para acá a Estelí, dice, y una persona, un discípulo allí, le regaló una casa en la residencial, y viera el chantón de 2 pisos que tiene, regalada en la residencial, no allá en el barrio Nuevo Fundador, no allá en el barrio de las tortillas tostadas, no, en una residencial. Dice que le regalaron una casa sin dar ni un peso. Y un amigo de él le dijo, claro, el hombre tenía plata, Dios le dio la orden y le dijo: dámele una casa. Y él se vino para acá a Estelí y está viviendo en una residencial, en una casa de 2 plantas. Solo llegó a meterse el hombre. El apóstol Di Rocco le contaba a Samuel que cómo es la unción, cómo es la presencia de Dios. Estaba en un congreso y de repente pasaron 3 personas y le dieron 3 llaves y le dice: ¿y qué es esto? Son aquellos 3 vehículos que están allá parqueados. Pero no, pastor, con 5,000 pesos. Yo no sé cuánto gana usted. Pastor, pero es que mi salario no me da. Entonces los discípulos estaban con 200 denarios, no era suficiente. ¿Él me iba a decir algo? Imagínense. ¿Escucharon ese detalle? Que en la actualidad dice Owell, 5,000 denarios, el salario de 200 denarios, el salario de 200 días de trabajo eran $400 en la actualidad. Para darle de comer a 5,000. Pero ¿cuál es el problema aquí? Los discípulos
acababan de ver, y ese es el problema, acababan de ver sanidades, milagros, prodigios. Estoy seguro que a lo mejor vieron multiplicaciones también, pero el Señor, pensando que como ya habían hecho el examen, ya estaban listos para ir a la práctica. Entonces viene el Señor. Después de eso, mire, después que vieron tantos milagros, ojo y oído, el Señor les dice a ellos: vayan y denle ustedes de comer. Porque él cree que como ya el Señor los libró de un milagro, los libró de un problema, porque a muchos de ustedes el Señor les regaló casa cuando creían que no podían tenerla, les regaló carros, les regaló motos, les regaló negocios, les regaló trabajo, les dio esposa, les dio hijos cuando pensaban que no se iba a dar. Pero de repente el Señor dice: bueno, ya te manifesté todo eso, entonces ahora ve y enséñale a alguien que yo lo puedo hacer. No, Señor, es que eso era antes. Y sabe que a veces limitamos a Dios, y Dios nunca nos va a obligar a creer, porque Él dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero ¿cuál es el problema? Necesitamos dinero para poder obtener una casa. Necesitamos dinero para poder obtener un vehículo, no sé, una camioneta, para obtener un carro. Necesitamos dinero para poder construir. ¿O no puede Dios? Aquí en Estelí me estaban compartiendo de un pastor que estaba en el terreno y dice que le dijeron: hey, alguien lo llamó y le dijeron: mira, prepárate porque Dios va a hacer un milagro el día de mañana, andate al terreno a tal hora. Y dice que llegó él al terreno y de repente empezaron a parquearse rastras de cemento, con hierro, con camiones de arena y todo, y comenzaron. Y le dijo: hey, ¿quién manda esto? Yo no sé, ahí nos pagaron y nos dijeron que trajéramos esto aquí. Pero mis amados, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros creemos que Dios es político, que hace promesas y no las cumple. A veces creemos que Dios es como los padres: mira, cuando me paguen te llevo a comer esquimo, te llevo al TikTok, cuando me paguen te llevo al... Y vino el pago: no, es que no es justo. Mira, vamos a ir a cenar a tal lugar. Y cuando ya vino el dinero, o cuando ya se llegó el día. Por eso hay que hacerlo en el momento, porque a veces nos suele pasar: te prometo que te voy a llevar a comer, te prometo que te voy a llevar a cenar, te prometo que te voy a comprar esquimo, te prometo que te voy a comprar tal cosa. Y cuando ya se llega el momento: uy, pero eso es muy caro, vos. Como que la piensan: no, es que ando pereza, es que no tal cosa. No, cuando haga promesa usted cúmplala, y cúmplalas en el momento antes que lo alcance la maldad. Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y aumentará vuestra sementera. Eso es como que aquí en la iglesia de repente digamos: bueno, vamos a recoger para comprar, vamos a recoger una siembra para comprar, no sé, el piano, para comprar, no sé, el bus. Pero y ya vino el dinero del bus. Amén, ya vino. Y vino el dinero del bus, y digo: no, yo creo que este dinero deberíamos de hacer las cadenas del templo mejor. Eso no es así. Si tú dijiste: cuando me paguen vamos a ir a tal lugar, no metas otra cosa. Tú ve y que Dios siempre va a proveer. Haz lo que ya habías puesto en tu corazón, lo que ya Dios te había destinado en tu corazón. Entonces, ¿cuál fue el problema de los discípulos? Ellos están viendo la multitud y están pensando que Jesucristo no sabe lo que hace. Y muchos de nosotros así miramos a Jesús. Él te pone en el corazón: hey, te voy a regalar tu casa, te voy a regalar un viaje. No, ahorita las visas dicen que son no se las dan, y dicen que tenés que tener tanto en el banco para que te la puedan dar. Conozco de un señor que, lleno de grasa y del taller, se fue a pedir la visa. Y llegó y se acordó que tenía la cita y se fue, y el hombre llegó con el pantalón todo lleno de grasa, las manos llenas de grasa, y en la fila el que sigue. Y cuando le hacen la entrevista, le hacen las preguntas, ¿no? Y le dicen a él: ¿y cuál es el motivo de su viaje? Y vino él de Igualado y le dice: hombre hermano, le dice al cónsul, hombre hermano, yo no te voy a mentir, yo voy a trabajar allá a ganarme mis frijolitos. Dice que el cónsul solo se puso a reír y le dijo:
bienvenido. Su visa está aprobada. Y hay algunos que se van y saco y corbata y la corbata italiana y el saco y aquello y con la Biblia bajo el brazo y Dios lo bendiga, cónsul. Soy el reverendo de las asambleas cristianas de las misiones no sé cuánto. Y ahí nomás le dicen, no señor, no hay visa. Porque cuando Dios te quiere bendecir, 2 peces y 5 panes van a ser suficientes. Cuando Dios te quiere bendecir, 500 córdobas van a ser suficientes. Cuando Dios te quiere bendecir, 100 córdobas van a ser suficientes. Cuando Dios te quiere bendecir, aunque solo andes la cédula de identidad en la cartera, van a ser suficientes. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces limitamos a Dios. A Dios no lo afecta la economía mundial. A Dios no lo afecta la crisis, a Dios no lo afecta que suba el combustible, que suba la canasta básica, que suba, a Dios no lo afecta eso. Pero muchas veces a los hijos de Dios sí les afecta. Y es que ahorita, y es que esto se está poniendo, y es que es peligroso, y es que no sé qué, y es que no sé cuánto. Y sabe que hay gente que hasta muchas veces ha hecho promesas. Y después dicen, no, es que no puedo cumplirla y no cumplen. Y después hacen que Dios destruya la obra de sus manos. Porque la Biblia dice claramente, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué, dice, harás que destruya la obra de tus manos? Entonces, ¿cuánta gente promete? Yo prometo que voy a hacer esto, yo prometo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y les pasa como aquel hombre que dicen que era idólatra y que le hizo una promesa a San Antonio y que andaba buscando jicotes y el hombre no encontró miel por ningún lado. Y él viene y dice, a ver, San Antonio, si vos me das un buen jicote, yo voy a vender la miel y de la cera voy a hacerte unas buenas candelas y te las voy a encender. Y dice que el hombre miró un avispero y se fue y dijo él, allá está. Fue y sacó un balde de miel y un balde de cera. Y dice que él dijo, gracias San Antonio, gracias. Pero cuando ya va llegando a la casa y está a punto de entrar a la casa, el hombre con el balde de miel en una mano y con el balde de cera en la otra. Gracias San Antonio. Pero cuando va entrando y le dice, ¿cuál San Antonio? ¿Cuál candelas de cera ni que nada? Las 2 cosas las voy a vender. Y ¡bum! Se tropieza y la miel cae en un tierral. Y viene y le dice, San Antonio, vos no sabes de broma. A veces así pasa. Si Dios me da un buen trabajo, si Dios me da mi esposa, si Dios me da mi esposo, si Dios me da un hijo, si Dios me da... Si salgo bien en el examen, si me va bien en esto, si me va bien en lo otro, y se llega a la oportunidad y no se le cumple a Dios porque 200 denarios no son suficientes. Es que cuando le prometí a Dios no había subido la gasolina. Es que cuando le prometí a Dios no había venido el recibo de luz. Es que cuando le prometí a Dios no se me había quebrado la pantalla del teléfono. Es que cuando le prometí a Dios no se me había. Entonces pensamos que nos podemos burlar de Dios. Pero qué hermoso es cuando usted sus proyectos, sus planes, sus metas las pone en las manos del Señor y cumple su promesa. Usted no va a necesitar de andarle mendigando a nadie, ni andarle dando lástima a nadie. Dios mismo va a hablar por usted y le va a decir a alguien en el espíritu, mi hija necesita, mi hijo necesita. Hey, envíale algo. Llámala. A tu casa te va a llegar a buscar la bendición. Tú no tienes que andarla buscando a tu casa. Cuando Dios nos regaló la casa, nosotros con mi esposa estábamos sentados en casa. Yo no sé si estábamos bebiéndonos una limonada, pero a la casa nos llegó la casa que tenemos, donde estábamos alquilando. Pero no era un alquiler, solo pagábamos el gas, pagábamos luz, pagábamos agua, pagábamos.
Sentado aquí en la iglesia me llegó el vehículo. Cuando Dios te quiere bendecir. ¿Alguien me está entendiendo? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estamos nosotros sofocados y buscando. Es que no es suficiente. Es que no es suficiente. Y al Señor, dale tú de comer. Es que tal cosa. ¿Sabe cuánta gente incluso ni se atreven a tener hijos porque dicen, no, es que después ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo? Es que ¿cómo lo hago? No, y hay gente que dice, yo no me caso porque esto de casarse es un compromiso serio después. Pero mire qué lindo para ir terminando. Mire, dice él en el verso 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y hacedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Mire qué tremendo. 5 y 2 peces. Y yo no sé con qué tono se lo dijeron al maestro, pero 5 y 2 peces. A lo mejor ellos han de haber dicho, ya nos vamos porque, o sea, a ellos les convenía que la gente se fuera a comprar comida a las casas. Porque ¿a quién les iba a tocar servirles? A 5,000. ¿Usted se imagina servirle a 5,000 personas? Si casi se vuelve loco, no, a mí no me pongan a asar allí porque mucha carne hay que asar. ¿Se imaginan los discípulos? 5,000 peces. Y anduvo y en grupos de 100 y de 50. A los primeros 100, Mateo, y eran 12. ¿Cuántas personas le tocaron a cada uno? 12 entre 5,000, no, entre 15,000, pongámosle. 1,250. Imagínese usted. 1,250 porciones a cada uno. Yo no sé Judas, sí. Y todavía, ojo y oído, los alimentan a todos y después Jesús les dice, hey, ya ellos deben de haber estado le deben de haber hecho los pies, ¿ve? Las uñas, los dedos de los pies. Y a ellos, yo no sé si, me imagino que debe de haber venido los muchachos y ya comieron todo. Ya, ¿alguien falta? No, ya hasta dobleteamos, ya comimos todo. Ok, y vienen ellos y se van. Y les dicen, hey, recojan lo que sobró. Aleluya. Recojan lo que sobró. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. ¿Por qué 12? Para que no se pelearan por trabajar. Una para cada uno. A recoger todavía 12, una canasta cada uno. O sea, cuando el Señor quiere bendecirte, te da, te sacias y hasta te sobra. Te lo repito porque no lo entendiste. Cuando el Señor te quiere bendecir, te da, te sacias y hasta te sobra. Y así quiere el Rey bendecir a su iglesia. Quiere que tengamos para nosotros y todavía tengamos hasta para compartir con el que padece necesidad. Para compartir con el que padece necesidad. Así es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Ganas 15,000, ganas 20,000, ganas 5,000, ganas 3,000, ganas 8,000. ¿Cuál es el problema? Con eso Dios te va a dar tu casa, con eso Dios te va a dar tu vehículo, con eso Dios te va a permitir una buena boda, con eso Dios te va a permitir un buen hogar, con eso Dios va a permitir que canceles tus deudas. Porque no es tu economía, es su bendición la que enriquece y no añade tristeza con él. Amén y amén.